Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, hemos llegado a Juan, capítulo 19. Vimos en el 18 diferentes personas, un mismo propósito, ¿verdad? Vimos al Señor esperando en el huerto, que el Padre haga lo que Él tenga que hacer. Vemos también que Dios, aunque los sacerdotes estaban extraviados, el sumo sacerdote estaba extraviado, Dios, a pesar de eso, respaldó la honra que le había dado de autoridad. Por cierto, la honra que Dios nos da o nos hace humildes ante Él, o nos hace arrogantes ante Él y nos condena ante Él. Por eso no debemos confiarnos de que Él nos delegue alguna función para afirmar que somos salvos. Me gusta mucho la actitud de Pablo cuando dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser desechado. Entonces, es bueno caminar en el temor del Señor todo el tiempo, sea donde fuere que Él nos haya puesto. Amén. Después vimos a Pedro en su desobediencia. Entonces está Jesús, está Caifás, Anás y Caifás, está Pedro y el Señor con todo el poder que tenía y con toda la autoridad fue manso y humilde. Qué contraste entre Jesús y Anás, Jesús y Caifás, ¿verdad? Mientras ellos que eran sacerdotes de aquel al que estaban por crucificar, eran arrogantes y petulantes, eran egocéntricos y les gustaba mostrarse. El Dios Todopoderoso, el único Dios que hay, estaba ahí, manso y humilde de corazón, ¿no? Que son cosas que nosotros tenemos que entenderlas y asimilarlas en nuestra vida. También vimos que los hombres se disfrazan de religiosos para cometer sus fechorías. Hay mucha gente que se dice cristiano y no lo es. Hay mucho pastor que se dice pastor y no lo es. Me gusta mucho lo que afirma el pastor Juan Radamés. Dice, no hay pastores ladrones. Yo le puedo asegurar que no hay pastores ladrones. Lo que hay son ladrones disfrazados de pastores. Y es verdad. Y concuerdo plenamente con él. No hay iglesia que sea corrupta. Lo que hay es corruptos disfrazados de iglesia. Entonces es importante que entendamos esto. Bueno, diferentes personas, un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Dios mismo salvando a la humanidad. Amén. Bueno, ahora veamos cómo es que se apronta la muerte del Señor. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Quiero que piensen esto. Pilato en su corazón sabe que Jesús es inocente. De hecho, Pilato se atemoriza cuando oye que Jesús es hijo de Dios. Cuando preguntaron, ¿cuál es el pecado de este? Cuando él preguntó, y dijo, no, este dice que es hijo de Dios. Dice que el corazón de Pilato temió. Entonces está aquí Pilato, y Pilato ha tratado de motivar la sensibilidad de la gente. Entonces ha agarrado a Jesús y lo ha hecho azotar. Y al dar Pilato la orden de azotar a Jesús, es como que ha abierto la puerta a que los soldados se mofen de Jesús. Y si usted se fija, Jesús, mejor dicho, los soldados van a hacer cosas en mofa, pero lo que no saben los soldados es que van a hacer que se cumpla lo que Dios había dicho de antemano respecto de su Hijo. Y esto es para que nosotros entendamos que nada es con despropósito delante de Dios. Todo lo que ocurre, amados, en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, todo lo que ocurre fue planificado por Dios, fue pensado de antemano por Dios. Entonces, mire, dice,
Entonces Pilato salió y les dijo, mirad, os lo traigo fuera. Otra cosa es que estos le decían, salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos, en mofa. Pero yo quiero que usted venga un ratito a Apocalipsis, el libro que tanto le gusta. Capítulo 19. Acuérdese, él por mandato de Dios está sufriendo el oprobio. Amén. Él está sufriendo oprobio, se están burlando de él, se están mofando de él. Ahora quiero que mire esto, dice Apocalipsis 19, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, ¿y qué? Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Podría leer todo el capítulo, y todo el capítulo usted verá que es una alabanza. ¿Por qué lo llevo a mirar Apocalipsis? Porque, mi amado, piensa en esto. Dios en su propósito, Dios en el cumplimiento de sus planes, Dios en el cumplimiento de sus tiempos y sus sazones, puede humillar a un siervo suyo, porque humilló al hijo suyo. ¿Está aquí? Pero usted puede estar seguro, como siervo, como hijo de Dios, que todas esas humillaciones un día traerán fruto. Piensa en esto, aquí se están haciendo la burla. Le estoy hablando hace 2000 años atrás. Pero de aquí a un poco de tiempo nos encontraremos con el Señor Jesucristo y estaremos entre esa multitud y veremos la gloria que Dios Padre le ha dado a Él. ¿Por qué? Por cuanto el Hijo en su condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto se lo digo para que usted entienda los tiempos difíciles que vivimos hoy cumplen el propósito de Dios para nuestra vida. Y no se preocupe de ser humillado hoy, no se preocupe de que se mofen. No se preocupe de que se burlen de usted. No importa que lo hagan. No importa. Acuérdese que en el cielo está el Hijo de Dios a la diestra del Padre diciendo, Padre, yo morí por Él. Padre, mira mi carácter reflejado en Él. Padre, mira tu propósito cumpliéndose en Él. Amén. Y un día seremos exaltados al glorificarle. Un día seremos exaltados al estar en medio de ese coro que va a cantar aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Amén. Entonces, no se desanime la vida cristiana porque tuvo un problema, o porque alguien se le mofó, o porque alguien se le rió. No se desanime por eso, no se preocupe, no se preocupe. Está establecido que se burlen de los hijos de Dios, está establecido que rechacen a los hijos de Dios. Nunca nos mintieron, no nos dijeron que nadie se iba a burlar de nosotros. No, por el contrario, nos avisaron la verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. ¿Usted lo cree? Entonces gócese en eso cada día. Y cuando vengan esos momentos de tristeza y frustración, digan, no, un ratito. A mi Señor lo crucificaron y mi Señor tiene gloria eterna. Y como yo estoy en mi Señor, también tengo gloria eterna en Él. Amén. Entonces, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis, ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Piensen esto, se han burlado de él, y entonces ahora lo sacan, lo han azotado, después de una paliza de 39
chicotazos, yo creo que uno queda un poquito quebrantado, ¿no? Imagínense cómo ha salido Jesús. Imagínense el semblante demacrado. Encima dice que le han puesto la corona. Dice, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Usted puede pensar, wow, una corona, y como lo dibujan bonito, usted lo mira bonito ahí el Señor. No, el Señor estaba sufrido. Si a usted le pusieran una corona de espinas en la cabeza sangra fácilmente. Entonces, probablemente está todo ensangrentado. ¿Sabe por qué pienso yo que Pilato lo sacó así? Para que el pueblo tenga compasión. Porque Pilato no quería matarlo. Entonces, lo saca así, moviendo los sentimientos, sensaciones y emociones de la gente. Pero hay un asunto ahí. Y es que cuando el hombre está en su perversión, aún a pesar de sentimientos, sensaciones y emociones, hace su maldad. Y eso es lo que está pasando aquí. Mire lo que dice. Lo vieron y en lugar de conmoverse por él, fíjense lo que dijeron. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¿qué? Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Fue sincero Pilato, ¿no? Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Cuál era su delito? ¿Cuál es tu delito en esta tierra? Ese es tu delito. Ahora, oro para que verdaderamente ese sea tu delito, porque si tu delito es tu perversión, tu maldad, probablemente estás pretendiendo ser alguien que no sos. Probablemente estás pretendiendo ser alguien que no sos. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, ¿vio? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Voy a poner aquí, como punto 1, el Hijo fue rechazado. Cuando lo rechacen a usted por causa del Hijo, gócese. Piensa en esto. El Hijo aquí está siendo rechazado para que usted sea salvo. Se están burlando de Él para que usted sea salvo. ¿Qué más da que se burlen de nosotros? Tenemos vida eterna. Dice la Biblia que Él, por el gozo puesto en su galardón, por ese gozo puesto, Él soportó el oprobio. Él pensaba en usted y en mí. Él no estaba ahí pensando en Él, Él estaba pensando en usted y en mí. Porque si Él hubiera pensado en Él, Él hubiera dicho, no quiero, me están rechazando, no quiero. Padre, no voy a morir por esta gente que me rechaza. Mire, Él pasó por alto la ofensa, pasó por alto la burla, no importaba. ¿Sabe por qué? Porque lo ama a usted. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo usted reacciona a ese amor? ¿Cómo reacciona usted cuando se burlan de usted? ¿Rechaza, o mejor dicho, reacciona por usted mismo o usted soporta por causa de Él? Qué egoístas somos, ¿no? Qué egoístas somos. Voy a poner aquí, le rechazaron por causa nuestra. Se burlaron de Él. Mas Él pensaba en nosotros. Él pudo, oye, ¿acaso no puedo llamar a una legión de ángeles? ¿Acaso no le puedo pedir a mi Padre que mande una legión de ángeles y me defienda? Eso fue lo que dice por ahí. Bueno, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Escuche, ¿por qué Jesús no le responde? Mis hermanos, a Pilato le está pasando lo mismo que a mucha gente hoy en día. Pilato sabe quién es el Señor. Pilato sabe que es el Hijo de Dios. Pilato le ha reconocido.
pero no quiere aceptarlo por temor de la gente. No quiere admitirlo por temor de la gente. Y viene y le pregunta, como la gente que viene y pregunta una y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo, porque no quiere reconocer en su corazón la necesidad de rendirse a Él. Y preguntan una y otra vez lo mismo. Mis amados, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Vos me vas a tocar la vida y vos estás pudiendo hacer esto porque mi Padre lo permite. Me da la impresión o me hace recordar a David. Cuando sus capitanes querían defenderlo, David decía, ¿qué tengo yo con ustedes? Si Dios lo deja que diga, Dios se encarga. La Biblia dice que David tenía corazón conforme al corazón de Dios. Mírelo usted a David y usted no lo va a encontrar a David renegando, usted no lo va a encontrar a David quejándose, murmurando, usted no lo va a encontrar a David en esa actitud. No, usted lo va a encontrar a David siempre pensando en Dios. El corazón de David era constantemente centrado en pensar en Dios. Y las pocas veces que David no se centró en Dios y se centró en él, hizo barbaridades. Pero la mayor parte de su vida, David pensó en Dios. Y esto es un tipo de Jesús. Porque Jesús tenía un solo pensamiento. Estoy aquí para la gloria de Dios y doy mi vida por ellos porque los amo. Entonces tu actitud y la mía debe ser exactamente la misma. Si el Hijo está en nosotros, no hay manera de que no podamos amar al prójimo. ¿Qué dije yo? Sí, señores, no hay manera. Puedo amar a mi prójimo. Puedo negarme por causa de mi prójimo. Puedo pasar por alto la ofensa. Puedo pasar por alto la afrenta. Puedo soportar cualquier burla y cualquier mofa. Puedo hacerlo. Porque mi Señor lo hizo por mí. No tendrías autoridad si mi Padre no te la hubiese dado. Eso es lo que le está diciendo. Piense, cuando alguien prevalece sobre nosotros, debemos decir, Dios le ha permitido que me toque. Entonces aprenderé la lección de parte de Dios, aprenderé la lección y dejaré que Dios se encargue de él. ¿Me dejo entender? Porque si no, nuestro corazón se llenaría de pensamientos de venganza. ¿Se imagina lo que hubiera pasado si el corazón de Jesús se llena de odio y se venga? Chao plan de salvación. Usted y yo estaríamos rumbo al infierno, o quizá ya no estaríamos, o quizá la tierra ya hubiera sido destruida y ya nos estuviéramos quemando, ¿verdad? Se burlaron de él, mas él pensaba en nosotros. Él sabía que el sufrimiento era porque Dios Padre lo permitía. Sigamos, dice, desde entonces, versículo 12, procuraba Pilato soltarle, ¿vio? Jesús no le respondió. Pilato le preguntó y escuchó lo que necesitaba escuchar. Le confirmó que él era el Hijo de Dios. Entonces desde ese momento Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Escuchen, ¿saben a qué me se acuerda esto? ¿Se acuerdan de Daniel? Inventaron los sátrapas una manera de prender a Daniel, porque no había manera, por la integridad de Daniel no había manera. Entonces, la manera que utilizaron fue, prohibieron que se ore a otros dioses, y Daniel siguió confiando en su Dios, y abrió su ventana, como hacía siempre, y oró 3 veces al día, y lo llevaron.
¿verdad? Y querían de una vez y lo inculpaban. Y mientras tanto, Nabucodonosor decía, ¿cómo lo libro? ¿Cómo lo libro? Y ahora, ¿cómo lo libro? Lo que no entendía Nabucodonosor y no entiende Pilato es que el único que puede librar a alguien es Dios mismo. Y a Nabucodonosor no le quedó más remedio. Ya, ok, métanlo. Y cuando lo metieron, no pasó nada. Y no lo libró Nabucodonosor. Lo libró Dios mismo. Y ahora en este caso usted verá, no lo libra Pilato, no lo pudo librar ningún hombre, pero Dios lo libró de la muerte. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para librarte a ti y a mí de la muerte. Hermanos, si nuestro corazón no hay agradecimiento con Cristo por lo que Él hizo, algo no anda bien en nuestra vida. Si no vivimos todos los días agradeciendo que Dios se humilló, perdone la redundancia, a ser humillado, a ser burlado, a ser escarnecido por causa nuestra, no sé qué puede alegrarnos la vida. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Quizá lo decía con mofa, pero más creo yo que Pilato lo decía sabiendo que era la verdad. Y le voy a decir por qué, de dónde deduzco eso. Pilato conocía que él era Dios. Pilato conocía que era el Hijo de Dios, pero no estaba dispuesto a aceptarle porque era contrario a lo que él tenía en esta tierra. No es lo que nos pasa a nosotros a veces, que no queremos perderlo de esta tierra y por causa de eso negamos a nuestro Señor. Sabiendo que Él es Dios. No, es que si lo dejo así, este se va a montar en mí y va a hacer lo que le dé la gana. Para un ratito, deja que Dios te haga justicia. Ya empecé a buscar pelea yo. Pero hermanos amados, es la verdad. Es la verdad. Y justo cuando estoy mejor aparece esa persona que no soporto y tengo que decir, Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata esto? ¿Qué tienes conmigo? Hermanos amados, nadie se puede levantar y prevalecer en contra nuestra si Dios no lo permite. No hay hombre, y eso nos incluye a nosotros mismos, que pueda librarnos del trato de Dios. Así que cuando pretendemos huir del trato, estamos tratando de huir de Dios. También a Job, muy cierto. Yo creo que a cada uno de los siervos, ¿verdad? A cada uno de los siervos de Dios. He aquí vuestro rey. Ahora, mire lo que ellos gritaron. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes. Ay, esto es lo que me gusta más. Mire el engaño de los principales, mire el engaño de los que teóricamente eran los que conocían a Dios. Por eso, mi amado, no confíe en mí, confíe en Dios. No confíe en un hombre, confíe en el Espíritu Santo de Dios. No confíe en un hombre, confíe en la palabra de Dios. Porque un hombre se puede equivocar, el corazón de un hombre se puede torcer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A vuestro rey de crucificar los principales sacerdotes. Dice, respondieron los principales sacerdotes. ¿Saben lo que está hablando? Era la clase top de esa época. ¿Pero qué es lo que respondieron? No tenemos más rey que César. Dijeron una verdad. Dijeron una verdad. Porque aunque tú seas del pueblo de Dios, si para ti es más importante lo de este mundo, Cristo no es tu rey. Cristo no es tu rey. Tu rey es Satanás, tu rey es el mundo, tu rey es el dinero, Mamón, cualquiera, pero Cristo no es tu rey.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Sea anatema el que no ama a Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esas son cosas que tienen que estar en nuestros corazones todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando Miguel prepara su máquina para hacer un trabajo, lo hace para Dios. Cuando Nelcy y su esposo, pareja bonita, ¿no? Están con un paciente. Ellos están hablando con ese paciente para la gloria de Dios. Cuando mi hermana Katy está atendiendo a un cliente, lo atiende para la gloria de Dios. Y así cada uno de nosotros, mis amados. Y usted mira, pero ya yo estoy viejo, ya yo estoy vieja y lo único que hago es quedarme en mi casa. Quédese en su casa para la gloria de Dios. Porque si Dios lo tiene en esta tierra, Dios tiene un propósito. Porque si usted hubiera cumplido su propósito, ya se lo hubiera llevado. Así que quédese tranquilo y cumpla el propósito y siga entendiendo que pase lo que pase, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Estos dijeron, no tenemos rey. Nuestro rey es César. Pilato no tuvo más opción, así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Quiero poner aquí los sacerdotes que aparentemente eran de Dios. No le reconocieron. Porque estaban cegados por este mundo. Porque ¿cuál era la bronca del sumo sacerdote y de los sacerdotes principales? ¿Cuál era la bronca? El que me diga eso se va primero. ¿Cuál era la bronca? ¿Cuál era el enojo de ellos? ¿Por qué Jesús les estorba? ¿Qué es lo que pasa? Perdían plata, perdían lugar, porque en lugar de seguirlos a ellos, ellos estaban acostumbrados a que le sigan a ellos, seguían a Jesús. Ahí usted sabe cuando un maestro es falso maestro. Cuando el maestro busca que le sigan a él, entonces ese es un falso maestro. Porque cualquiera que en esta tierra habla en el nombre de Jesús, hace que sigan a Jesús. No busca que le sigan a sí mismo. Versículo 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Vio? Pilato, que no conoce a Dios, tiene destellos de la gloria de Dios y sabe y reconoce que Jesucristo es el Rey de los Judíos. Ellos no. Miren la paradoja. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales: hebreo, griego y latín. Los idiomas conocidos de esa época. No había opción de que ningún hombre deje de leer ese título. Ahora los judíos se rayaron. No les gustó la historia. Fíjese, el pueblo mismo de Dios, entre comillas, rechazando a su Dios. Qué triste que es cuando nuestro cristianismo es solo de nombre. Qué triste que es simple y sencillamente decir, soy cristiano, pero a mi manera. Tengo mi propio trato con Dios. Estos hombres tenían su propio trato con Dios. Dios era su Dios mientras les provee lo que ellos necesiten y mientras no permita que nadie les quite lo que ellos tenían. ¿Somos cristianos de verdad? Es la pregunta. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, otra vez los principales sacerdotes, no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. En otras palabras,
así como está se queda, porque esa es la verdad. ¿De dónde sacó esa firmeza Pilato, digo yo? Era el Padre tocando el corazón de Pilato para que honre al Hijo. Y usando la autoridad que el Padre había delegado a Pilato para glorificar al Hijo. Piensen en esto. Sea fiel a Cristo. Adore al Hijo para que la ira del Padre no se inflame sobre usted. ¿Y sabe qué más? Cuando usted esté pasando por problemas, acuérdese, usted es parte del cuerpo del Hijo. Y el Padre no lo va a dejar abandonado. El Padre jamás lo va a abandonar. Jamás. Y aunque todo el mundo diga, no servís para nada, sos de lo peor, no importa. El Padre dirá desde el cielo a través de alguna persona, lo que he escrito, lo he escrito. Yo dije que es mi hijo y es mi hijo. Lo que he escrito, he escrito. Voy a poner aquí. Los sacerdotes no reconocieron a su rey. Pero Pilato que no era de su pueblo, es decir, del pueblo de Dios, le reconoció. Y esto a mí me dice otra cosa. Cuando no hay alguien de su pueblo que le reconozca, Dios se levanta a cualquiera que le reconozca. ¿Se acuerdan cuando, oye, escucha lo que gritan? Mira, si yo callara al pueblo ahora, las piedras gritarían. Cuando Jesús entró ¿se acuerdan cuando, hace unas semanitas atrás, cuando Jesús entró a Jerusalén y bendito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Oye, ¿no oyes lo que dicen estos? Mira, yo te digo que si estos callaran, aún las piedras hablarían, porque ese era el momento en que el Padre estaba glorificándole a Él. Cuando el Padre quiere glorificarse en ti, no hay hombre que pueda callar lo que el Padre está haciendo en ti. Confía, espera, entiende los tiempos de Dios, entiende las sazones de Dios, no te abatas. La batalla de la fe consiste en mirar a Cristo, mirar a Cristo. Él es mi ejemplo, a Él lo rechazaron. A él lo asesinaron. Pero a pesar de que le hicieron todo eso, el Padre se encargó de exaltarlo y de glorificarse en Él. Hará lo mismo también en mí. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Para que lo lea en su casa, eso está en el Salmo 22. Pero usted dice, ¿dónde dice eso, pastor? Salmo 22. Y así lo hicieron los soldados. Los soldados pensaban que se burlaban. Los soldados no sabían que estaban cumpliendo lo que Dios había dicho respecto de Jesús. Escuche, va a haber gente que se va a burlar de usted y va a creer que se está saliendo con la suya y de arriba el Padre está mirando y meneando la cabeza y riendo. ¿Por qué se amotinan los pueblos contra Jehová y contra su ungido? Dice el Salmo 2. Él los mirará desde el cielo, meneará la cabeza y se reirá de ellos. Piensen en esto. Cada vez que alguien se mofa de usted, cada vez que alguien se hace la burla de usted, el Padre está mirando en el cielo y se está mofando del que se burla de usted. ¿Está aquí? Le doy un consejo de amigo. No se burle de nadie. Es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel! Por medio del cual vienen tropiezos. Está el Padre ahí mirando. Los ojos de Jehová están siempre atentos a su pueblo. Siempre. Siempre. Piensen en esto. ¿Usted es pueblo de Dios? No hay segundo en su historia en que Dios le haya apartado los ojos a usted.
No hay segundo. Eso nos tiene que servir para dos cosas. La primera cosa nos tiene que servir para consolar nuestro corazón. Ah, mi Dios está conmigo, mi Dios, Él me ve. Pero la segunda cosa nos tiene que servir para infundir temor a nuestro corazón respecto de Él. Si Él está mirando todo el tiempo, Él no va a pasar por alto mi perversión. Si soy su hijo, Él no me puede dejar caído, me tiene que levantar. Si soy su hijo, Él no va a permitir que yo deshonre lo que Él ha dicho respecto de mí. Él ha dicho desde la eternidad que yo soy santo. Y si yo no condigo lo que Él dice, mis amados, si mi vida no condice lo que Dios habló de mí, Él se encargará de que se haga real. Y duele. Pastor, yo no quiero que el Señor me trate así. Ah, ¿no quiere? Entonces, obedézcale, óigale, hónrele. Es simple. Yo no entiendo por qué Dios me hizo esto. Yo sí entiendo. Tu corazón se ha apartado del Señor. Estamos junto a la cruz de Jesús. Ah, voy a poner aquí como punto 2. En el 1 decía, el Hijo fue rechazado. Y aquí va a ser el Hijo fue crucificado. Sí, mi amada. $20 la consulta. Sigue lo que quiera. O a cómo estamos cobrando. Sí. No, Pilato escribió de Jesús. Pilato me vuelvo un poquito, perdonen amados, me voy a hablar un poquito. Dice, sí, no, dice en el 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que Él dijo, soy Rey de los Judíos. No querían que ahí diga Rey de los Judíos, querían que digan, este dijo que es el Rey de los Judíos. Porque en realidad lo que querían era que los demás sepan, estaban preocupados de que los demás sepan de que ellos habían hecho crucificar a Jesús por lo que Jesús dijo. Sin embargo, Pilato lo que hace es reafirma de parte de Dios lo que Dios estaba haciendo y le dice lo que es escrito, es escrito. Es interesante, Pilato ahí está hablando en nombre del Señor, porque todo lo que estaba ocurriendo con Jesús había sido escrito de antemano. Volvamos a la crucifixión. Entonces, el Hijo fue rechazado, esto es del 1 al 22. Sí, el 1 al 22. Ups. Y ahora el Hijo es crucificado. 23 en adelante. Miremos lo que dice. Voy a poner aquí para que se cumpla la Escritura. El Hijo iba a ser crucificado. No había manera de que el Hijo se libre de la crucifixión. Solo había una manera, y es que Él haya dicho, no quiero. Pero Él quiso. Y quiso por usted y por mí. Métase eso en la cabeza. Ahora quiero que mire esto, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Le hago una pregunta, ¿qué pasaría si usted está en medio de un grande dolor? ¿Qué pasaría si a usted le viene un cólico y usted está dolorido?
¿De qué está usted preocupado cuando está con un cólico y está dolorido? ¿De qué está preocupado? Pregunto. ¿Cómo pasó este dolor? Piensa en el Rey de Gloria. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Y en su condición de hombre está sufriendo algo que es terrible. No me voy a pelear con usted. Si lo clavaron aquí, el dolor es terrible. Si lo clavaron aquí, el dolor es igual de terrible. Pero está él ahí clavado, y está clavado las manos y los pies, y está colgado ahí. Y está más preocupado en María que en él. Está hecho bolsa, está dolorido, pero está ahí diciendo, Juan, te la encargo a mi madre. Te la encargo. Juan, claro. Ahora piensa en esto. Si María fuera corredentora, ¿tenía necesidad él de encargarla? Pregunto. Para nada. Si María fuera corredentora, ¿necesitaba acaso acaso Jesús estuvo bajo el cuidado de algún hombre? No. Para nada. Esa es otra razón que le planteo, por si vienen y le dicen que María es corredentora. No. María fue encargada a Juan, otro hombre común y corriente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Para que se cumpla la escritura, voy a poner aquí abajo, por causa de nosotros. Él fue crucificado por causa de nosotros. Luego dice, después sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Sabiendo que ya todo estaba consumado. Está en la cruz, dolorido. Su preocupación no es que se mitigue el dolor. Su preocupación es que se consume el plan de Dios. ¿Está aquí? Él no está centrado, piensa en esto, no está centrado en sí mismo, no está centrado en el dolor, está preocupado por los demás, pero además de eso está preocupado porque aquello que dijo el Padre se cumpla de una vez. Qué bonita actitud como hijos de Dios. No estoy preocupado por mí, estoy preocupado por los demás. Y estoy preocupado porque el plan de Dios se cumpla. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si usted se da cuenta, aquí no han contado muchos detalles. Aquí se han saltado muchas cosas que usted las puede ver y las hemos visto en los otros evangelios. Porque aquí la idea es mostrar lo que estaban haciéndole al Hijo de Dios. Y fíjese que el Hijo de Dios está preocupado que se cumpla la Escritura, está preocupado por los demás, en ese los demás estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Y voy a poner aquí, para que se ejecute el plan de Dios. Esto va a ser 23 hasta el 30. Corro para que terminemos a tiempo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo. Voy a poner aquí el hijo fue sepultado. Versículo 33 en adelante. A 31, perdón. Quiero que mire esto. Dios le quitó la vida antes de que le quiebren los huesos. Los otros dos no estaban muertos. Jesús ya estaba muerto. Se había cumplido todo, no había necesidad de que lo quebren. Había hasta el final, hasta el consumado es. Él había cumplido a cabalidad el propósito del Padre, el plan del Padre, el proyecto del Padre. No hubo necesidad de quebrarlo. Dios cuidó los huesos de su hijo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, no le quebraron las piernas. No obstante, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿De quién está hablando? Y el que lo vio da testimonio. ¿De quién está hablando? De Juan, el que está escribiendo. Correcto. Bueno, pero ¿por qué sucedió esto de agua y sangre? Véngase conmigo a Números 12:46. ¿Lo tiene? Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Está hablando del sacrificio de la Pascua. Acuérdense, el sacrificio de la Pascua apuntaba a Cristo. Ahora se está cumpliendo. ¿Por qué no le quebraron los huesos? Porque era el cumplimiento del plan perfecto de Dios. ¿Por qué no le quebraron los huesos? Porque Dios quiso que no se los quebren. Porque Dios tenía un mandato con anticipación de que no se debía quebrar los huesos al sacrificio de la Pascua. Entonces, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Se estaba cumpliendo ahí la escritura, ¿verdad? Voy a poner, no le quebraron las piernas. Ahora se lo digo. Era el número 12, versículo 46. Perdón, Éxodo 12:46 es lo primero que leímos. Ahora vamos a leer Números 9, versículo 12. Piensen en esto. No le quebraron las piernas porque el Padre así lo había establecido. Escuche, porque necesito que usted entienda esto. Porque al hablar de Cristo, estoy también hablando de usted si usted es verdadero creyente. ¿No dice la Biblia que ni un pelo de la cabeza nuestra cae sin que el Padre lo sepa? No ande con miedo de lo que le puede hacer el hombre. Tema a Dios. Tema a Dios. Porque hay gente que no salgo porque me van a asaltar. Salga en la seguridad de que Dios va con usted. Arrepiéntase, pida perdón al Señor, busque al Señor, dependa de Él y salga sin miedo. Salga sin miedo, porque si lo van a quebrar a usted, lo van a quebrar aunque usted se cuide, aunque usted no salga de su casa. No me agrada esa teología, pastor. Sí sé, la Biblia en realidad no es agradable a menos que el Espíritu nos la revele.
Número 9:12, ¿qué dice? Dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de ¿qué? De la Pascua la celebrarán. ¿Qué se estaba celebrando ahí? La Pascua eterna, mis amados. Una vez y para siempre. Ahora en el segundo turno comenzamos a estudiar Hebreos. Y vamos a ver esto contado para los hebreos. Versículo 34. Perdonen. También miremos el Salmo 34, versículo 20. ¿Lo tiene? Se lo voy a leer, es que me da ganas de leerlo todo el Salmo, porque este Salmo, aunque habla de Cristo, habla también de usted y de mí. Versículo 19, desde el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Oiga, cuando esté triste, cuando lo persiguen, cuando lo hacen sufrir, cercano está Jehová. Corra a Jehová y agárrese de Jehová. En lugar de agarrarse del problema, en lugar de, ay, pero nunca pensé que me hagan eso. En lugar de eso, mi amado, corra a Jehová. Y sabe que si quiere contarlo, cuénteselo a él. Dígale, mira lo que me hicieron, Señor. Mira cómo me trataron. Mira cómo me humillaron, Señor. Y él va a decir, si yo estaba ahí, hijo. Yo estaba ahí, yo estoy cercano. Y entonces, ¿por qué dejaste que me hagan esto, padre? Dejé que te hagan esto por tu soberbia, mi hijo. Porque tengo que sacarte esa soberbia. Porque te amo. Pero si me amaras no me harías esto. No. Porque te amo, maté a mi hijo. Y mi hijo era santo y puro, no merecía que le hagan eso. Pero se lo hice por ti. No te voy a hacer a ti para corregirte y que no termines quemándote en el infierno. Claro que lo voy a hacer. Muchas son las aflicciones del justo, versículo 19, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ok, dice, y el que lo vio, versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso está lo puede leer en su casa, Zacarías 12, versículo 10. Y Apocalipsis 1:7, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Aquí ya Nicodemo está reconociendo al Señor. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No le quebraron las piernas porque el Padre así lo había establecido. Lo sepultaron. En un lugar que el Padre de antemano había preparado. El orgullo humano se dice, no, yo cuando me muera ya tengo hasta pagado mi nicho, ya está pagado la pompa fúnebre porque yo no quiero ser carga a nadie. Qué pena tengo por tu orgullo, porque ¿sabes qué? Dios, el único Dios que hay, Él quería encargarse de lo tuyo. ¿Y ahora qué hago con mi nicho? Regálaselo a otro. Porque el tuyo lo tiene preparado Dios. El tuyo lo tiene preparado Dios. Sí, ya sé, no te gusta eso, te gusta que te diga, tenés que ser previsor, ahorrar plata, trabajar como mula y guardar plata. Pero eso lo único que va a conseguir es que cuando te muras tus hijos se peleen. Así que mejor goza y disfruta de lo que Dios te dio y comparte con el que no tiene. Porque del mañana se encarga Dios. Amén. 3 cosas aprendimos hoy. La primera, el hijo fue rechazado y fue rechazado porque ese era el plan del Padre y por causa nuestra. La
La segunda cosa es, el Hijo fue crucificado cumpliéndose la escritura que el Padre había hablado respecto de él y por causa también nuestra. El Hijo fue sepultado, esto va a 31 hasta el 42. Y todo lo que le sucedió estaba planificado de antemano por el Padre. ¿Por qué murió Cristo? Por el plan del Padre. ¿Cómo murió Cristo? Voluntariamente. ¿Cuál debe ser tu actitud y la mía? Exactamente esa. Dependamos del Padre. Amén. Dice, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Está todo bien? Amén. Voy a poner aquí muerte para vida. ¿Oramos? Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, gracias por este tiempo de estudio, gracias por esta mañana. Señor, amplía el conocimiento de tu verdad en todos nosotros. Dios eterno, te quiero pedir que nuestro corazón esté centrado en Cristo y en ti, Padre, en lo que tú has hecho. Y quiero suplicarte, Espíritu Santo, que nos llenes este día de manera tal que podamos vivir aquello que el Padre planificó para nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en este día para la verdad y en la verdad. Ayúdanos a glorificar al Hijo. Señor, quiero suplicarte por la hermana Olga Cabral, por Natalia Eringer, por Olga Cabral, por Sarita Hidalgo, por Silvana Alberti, por Elpidio Amancio, por Luis Fernando Jofré, por Ezequiel Mardesich, por Amparo Ramírez, que le iban a operar, y también por su esposo, por Nancy Justiniano. Señor, bendice a mi hermana y glorifícate en ella. Te pido, Señor, por mi hermana Nelcy, continúa haciendo tu obra en ella. Señor, glorifícate en la familia Vargas. Señor, te pido por Sofía González, por Carlos Pedraza, por Pura Pedraza, por Rodrigo Flores. Señor, bendice esta familia, glorifícate en ellos, Señor, y Padre, sea conocido que tú eres Dios en la casa de ellos. Señor, te pido por Mauricio Mendoza, prospera la película que él está haciendo respecto de su vida y con el propósito de testificar de que Jesucristo es el Señor. Señor, bendice a Pedro Ramírez y que tanto la filmación como la edición de todo lo que se va a hacer sea totalmente guiada por tu Espíritu Santo. Señor, te pido por la familia Esquivel Ruedas, te pido por Glency Encinas, te pido, Señor, por la familia Villarroel Tomás, te pido por María Esther Mendoza, por Mabel Rivas, por Teresa Martínez Torres, por Dayana Algarañaz. Te suplico por Martín Onarri, por Suri Cabrera, y también te suplico, Padre, que tengas misericordia de nuestro hermano José Alfredo Rendón. Y Señor, que el juicio que le comienzan, que es un juicio que tú sabes que es injusto, Padre, sirva para que José Alfredo vuelva a ti y se agarre de ti y nunca más se aparte de ti. Señor, a ti sea toda gloria, a ti sea toda honra. Te la damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.